de Dios que anhela con hambre, como sierva sedienta cada día de su presencia. Hoy se encuentran las aguas, esas aguas cristalinas, en las cuales el buen pastor prometió que nos llevaría a descansar. Y todos sabemos que esas aguas se llama Espíritu Santo, promesa de Joel, derramamiento que hemos ido recibiendo todos estos días, su presencia, su poder, en su gran amor. Sabemos perfectamente su presencia está con nosotros, que la sentimos día a día más y más. Esa presencia hoy viene a regalarnos sus maravillas. ¿Cuáles son sus maravillas? Sus dones, sus carismas. Entonces hoy vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo que tome nuestras vidas, que nos llene de su fuerza, de su luz, de su presencia. Y hoy le pedimos también al Señor que nos ilumine con su luz, su amor, que se glorifique en nosotros. Necesitamos más de que Él venga, nos toque, nos llene, nos unja. Y que hoy podamos nosotros, en el manantial de su sabiduría, descubrir a qué hoy el Señor nos ha llamado y qué podemos nosotros ofrecerle. Por eso nuestra enseñanza en el día de hoy se llama dones y carismas, para que todos vayamos entendiendo qué es un don y qué es un carisma. Gracias que el Señor nos regala. Vamos entendiendo cuándo y cómo recibimos nosotros los dones y por qué. Todos por excelencia sabemos que recibimos el don por excelencia, que es el Espíritu Santo. Todos tenemos el don del Espíritu Santo. Que todos hemos recibido el bautismo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos el don. El Espíritu Santo es un don, es la gracia que entra en nosotros. Es el poder, es la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos hace templo vivo donde Él vive. Y algo que suena, ¿qué será? Entonces, si nosotros hoy nos abrimos a la fuerza del Espíritu Santo, Él no solamente está como un don, nosotros como una gracia, sino que desarrolla sus dones, que desarrolla sus carismas, y que desarrolla su voluntad de Dios, el potencial de Dios. Dice Marta que se escucha un abanico, porque no hay abanico. También escucho como un ruidito raro y mucha interferencia. ¿Es cuando habla? Es cuando hablo. Sí. Vamos a tratar de mejorarla, a ver. ¿Mejoró o no? Ya ves. Es que es como de fondo, no sé, como de fondo. Cámbiale la posición a su ventilador a ver si, hermanita, de pronto es por eso. No tengo ventilador, no me ataquen por el abanico porque no lo tengo. Simplemente estoy buscando de dónde viene la interferencia. ¿Se sigue sintiendo? Sí, un poquito. No, bueno, ya eso se trata más bien del sistema, del internet, no sé. Sí, hermano. Porque no tengo abanico, no tengo nada, estoy como Ahí se todos escucha los bien. días. Ahí se escucha bien ya. Ok, bien. Entonces hoy vamos a hablar de los temas muy importantes que tenemos que conocer todos los cristianos. Y es precisamente los dones que regala el Espíritu de Dios. Nosotros conocemos los dones que hay en Isaías 11, ¿verdad? Que son 7 dones y que por excelencia nosotros sabemos que lo tenemos. Pero, ¿qué sucede? Que no sabemos llevarlo con esa habilidad, con ese fundamento, como debe ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esos dones?
la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la fortaleza, son los dones de la cual Isaías 11 está enumerando, y que son los dones propios del que camina con Dios, del que camina haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se desarrollan esos dones? Esos dones se desarrollan en nosotros, conociendo a Dios y obedeciéndole a Dios. ¿Cómo se desarrolla el don de la sabiduría? El don de la sabiduría nos está llevando al don del temor de Dios. ¿Cómo se desarrolla el don del temor de Dios? Nos está llevando a la obediencia. ¿Y cómo nos está llevando a la obediencia? Por el don del consejo. El consejo te está diciendo en tu corazón, no hagas eso, no hagas lo otro, discierne esto no es de Dios, ¿verdad? El don de la piedad, que es lo mismo. El don de la ciencia te está llevando a conocer a Dios. Entonces, si tú no conoces a Dios, por falta de conocimiento, es que el hombre comete muchos errores, ¿verdad? Si la gente conociera a Dios, ¿cuántas cosas se evitaría en la vida como sufrimientos, ¿verdad? Entonces, el conocer a Dios es la ciencia, ¿verdad? Es la ciencia. Entonces, todos esos dones que nosotros, en la medida que vamos conociendo a Dios, se van desarrollando en nosotros a plenitud, ¿verdad? Por lo menos el don de fortaleza, el don de inteligencia, de sabiduría. ¿Qué es? Es la voluntad, es la facultad de obedecerle a Dios, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 12:31, él nos aconseja, él dice, procuren ustedes aspirar a los mejores dones, aspiren a los mejores dones. Y la pregunta es, ¿y cuáles son los mejores dones? Si todos son importantes, aspiren a los mejores dones. En el don de la inteligencia y en el don de la sabiduría, pienso que se encierra todo lo que es la voluntad y la facultad de Dios en un ser que quiera vivir en la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, de nada nos sirve decir, tengo el Espíritu Santo en plenitud, pero mis obrar no son sabios. No es de sabio dejar de orar, no es de sabio dejar de leer la Biblia, no es de sabio no enseñarle a su familia a Dios, no es de sabio no seguir los mandamientos, no es de sabio. Entonces, cuando nosotros habilitamos esos dones, entregamos nuestra voluntad al Señor y tenemos la facultad y la autoridad para nosotros tener dominio propio sobre nuestras vidas. Y ahí se desarrollan todos los dones, el temor de Dios. Cuando tú tienes la sabiduría, tienes obviamente el temor de Dios, porque dice Proverbios 1:7, que precisamente comienza la sabiduría respetando a Dios, el temor a Dios. Eso es de sabio, ¿verdad? Y la ciencia, que es el conocimiento de Dios. Si una persona quiere tener habilidad en los dones, pero no conoce a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A Dios hay que estudiarlo, como toda ciencia. Por eso existe la teología, que es la ciencia de conocer a Dios. Entonces, la persona, si no se esfuerza por una formación, por una preparación, la persona nunca va a conocer a Dios. Y siempre va a estar como víctima del enemigo, ¿verdad? Porque se aprovecha de la ignorancia de la persona. Dice que el pueblo de Osea se perdió por falta de conocimiento. O sea, en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, encontramos nosotros que la falta de conocimiento de Dios hace que la gente cometa errores. Hay gente que va donde un brujo sin saber que eso es malo. Y ahí tienen un dicho por ahí todo raro, que ayúdate que yo te ayudaré. Hay gente que ha salido de una Eucaristía y se ha ido para donde un brujo, por falta de conocimiento. Aquí, por ejemplo, en la iglesia, la renovación carismática cumple un papel muy grande en abrirle los ojos a las personas en el entendimiento, en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente que mezclaba una cosa con la otra sin saber si era malo o era bueno.
y ya ampliando los conocimientos sobre los carismas y el don de Dios, pues la gente fue entendiendo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tener conocimiento del bien y del mal para saber qué es bueno y qué es malo y qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Porque precisamente por esa falta de conocimiento fue que la gente cayó en muchos errores. Me contaba una hermana anoche que ella fue donde un brujo y el brujo le dio un bebedizo para que, no sé, para asegurarla tal vez. Y estos días, precisamente en los 40 días de ayuno, ella se confesó, el padre le dio agua bendita, se la tomó y se fue en diarrea, es decir, que ese bebedizo estaba ahí, ¿verdad? Entonces es necesario evacuar eso, sacar todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso se comete precisamente cuando no conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios cometemos muchos errores. Entonces la ciencia nos está diciendo, hombre, prepárese en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que también nos da el Señor en esos dones es el don de la fortaleza. El don de la fortaleza es precisamente en medio de las dificultades tú no tienes que renegar de Dios. Hay personas que cuando están muy afligidas o se encuentran deprimidas o en ciertas situaciones de aflicción, dejan de orar, reniegan de Dios, hasta regañan a Dios, y a Dios no hay por qué uno meterse con falta de respeto, porque todas las consecuencias que sufrimos aquí del pecado, ya hemos visto los pecados ancestrales, los pecados personales, son los que a veces nos llevan precisamente a ciertas situaciones, ¿verdad? Y que a veces, muchas veces el Señor lo permite también para bien, porque a través de ese problema nosotros nos acerquemos a Él, lo conozcamos, vivamos en gracia. Y todas esas son cosas que el Señor lo permite para bien, ¿verdad? Entonces, en todo eso tenemos que pedirle al Señor fortaleza, para no tener nosotros que renegar. El apóstol San Pablo dice que dichosos los que soportan la prueba con fortaleza. Entonces, precisamente el don del consejo, sin el don del consejo nosotros no tendríamos la facultad de entender que estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, porque el don del consejo es el que dice, oiga, no pelee, oiga, perdone. O sea, la voz de Dios dentro de nuestra conciencia. Oiga, ¿por qué hizo eso? Si nosotros no tenemos el don del consejo, estamos caminando solos. Dentro de nosotros hay una persona. Esa persona se llama Espíritu Santo, el que aboga por nosotros. Entonces, dentro de esos 7 dones, también existen 9 carismas. La palabra carisma viene del griego cariño. Es el cariño que el Espíritu Santo tiene por nosotros. Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 2, a partir del verso 7, estamos encontrando una lista de 9 carismas que está regalando el Espíritu Santo. Sabemos que el carisma de la fe, el Espíritu Santo es el que regala la fe. Por eso hay que pedírsela a Él todos los días. Y la fe tiene unos niveles. Poca fe, suficiente fe, grande fe, fe gloriosa. Entonces, fe segura, que es la que enumera Hebreos 11:1. Fe convicción, fe seguridad, certeza. Entonces nosotros en los niveles de fe tenemos que pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos venga a dar la gracia de poder nosotros experimentar la fe, el Espíritu Santo. También nos da la palabra de sabiduría o de conocimiento. ¿Qué es la palabra de sabiduría y de conocimiento? Es la revelación, ¿verdad? Es la revelación. A veces le estamos pidiendo algo al Señor y no hemos recibido una revelación. Si eso es lo que Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Entonces, la revelación se nos viene a dar a nosotros, incluso hasta en sueño. Entonces es la palabra profética, ¿verdad?, que el Señor nos viene a dar para que entendamos cuál es la voluntad de Él. Entonces, en la palabra de sabiduría,
o de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, el Espíritu Santo habla. Yo recuerdo, aquí me trajeron una vez a una niña, eran como las 6 de la mañana, me llamaron y me dijeron, hermana, ¿será que usted no puede recibir? Que hay una niña que tiene mucho dolor de estómago, de vientre. Y yo pues nunca me niego a eso, ¿no? Entonces trajeron a esta muchacha con un fuerte dolor en el vientre. Y en el momento en que voy a orar por ella, impuse las manos en el vientre y oré y le dije, Señor, toma este vientre, solo tú sabes por qué tiene tanto dolor. Entonces el Señor me dijo, aborto. Entonces yo le dije a la muchacha, le dije, tienes una maldición en el vientre y si no te arrepientes te vas a morir con este dolor, porque tú has abortado. Y me dijo, ya perdí la cuenta de los abortos que me he hecho. Cuando me dijo perdí la cuenta, me levanté de ahí y dije, no, Señor, ya este trato tuyo con ella. Porque dice el apóstol San Pablo que cuando el pecado llega a su completo desarrollo viene la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esta niña? Ella salió de aquí y al llegar al centro de Cartagena buscando una clínica, no sé, ella murió. Entonces, si no tengo el don de la sabiduría y del consejo, del de inteligencia, del don de profecía para entender qué tenía la niña, me hubiese quedado de pronto el dolor, me hubiese quedado el complejo sabiendo que se le oró y se murió. Pero son cosas que a veces el Señor nos las revela para que nosotros entendamos qué pasa entre la persona y Dios o qué tenemos que hacer con ella, ¿verdad? Entonces, el don de la ciencia generalmente se le da casi a todos los intercesores, porque son personas que se van a dedicar a orar por los demás, y el que ora por los demás tiene que tener la sabiduría, el control, y eso es ministrado por el Espíritu Santo para poder interceder por los demás. No es fácil la intercesión, es un don, es una gracia, y que va con una palabra de ciencia. Y también tenemos el tercer don, que es el don de sanidad. El don de sanidad, por eso también dice que son dones de sanidades. El don de sanidad se da en muchas formas. Decimos, por ejemplo, en Mateo 4:23, encontramos que Jesús recorría Galilea, ¿verdad? Jesús, recorriendo Galilea, sanaba de toda clase de enfermedades, toda clase. Esto quiere decir que son muchos los enfermos, pero no todos sufren de lo mismo. Y obviamente el capítulo 4 y el verso 23 de Mateo está enumerando que los lunáticos, está enumerando los atormentados por demonios y está enumerando los paralíticos. Entonces, cuando Dios le da facultad a una persona para sanar, tiene que ir preparada. Hay gente que dice, yo quiero el don de sanación física, pero no me quiero meter con liberación. Pues déjame decirte que primero va la liberación. Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y cuando la persona se libera del pecado, el pecado del demonio, el que está reinando en él, la persona recibe sanación. Entonces primero va la liberación del alma y luego viene la sanación física, ¿verdad? Entonces Jesús sanaba a los lunáticos, a los paralíticos, a los endemoniados, a toda clase de enfermedades. Entonces por eso cuando se tiene el don de sanidad, la persona tiene que estar preparada. Porque el que usa el Señor para sanidad tiene que estar también preparado para la liberación. ¿Por qué? Porque generalmente algunos problemas físicos vienen de una enfermedad espiritual. A veces hay migrañas, a veces hay cáncer, a veces hay paralíticos que son propios de una brujería.
o de una hechicería, de un mal que se le haya hecho. Entonces, para nosotros tocar esos temas y de pronto ayudar a la persona que levante una silla de ruedas o que salga de esa cama después de estar postrado mucho tiempo, obviamente puede ser usado en liberación. Entonces, hay el don de liberación, de sanación, eso va ligado, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo lo enseña aquí en Mateo 4:23, que Él es el que sana y es el que se libera. Nosotros, los que usamos los carismas, los dones que Él nos usa, pues vamos en nombre de Él, ¿no? En representación de Él, a hacer el bien a los demás. Entonces, el don de hacer milagros, perdón, es una gracia especial que la persona recibe. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que es sobrenatural, es algo que se sale de las manos de cuando la ciencia dice esta persona no tiene cura, esta persona ya no hay nada que hacer con ella. Algo que ya la ciencia médica pues, diga no puedo, o en sí cualquier otra área en la vida de nosotros que se sale de las manos de lo humano, ¿no? Entonces viene lo sobrenatural y es cuando vemos un milagro. De pronto, en mi caso, pues yo les he contado que yo no caminaba, ¿no? A mí me dio polio. Entonces, para la ciencia eso es imposible. Entonces viene el Señor y toma y hace un milagro. Pues yo soy un milagro en la vida de los creyentes, ¿verdad? Porque pues, saber que hoy camino, saber que no tengo defecto físico en mis piernas y saber que soy usada también, entonces es un milagro de Dios. Entonces los milagros, ¿quiénes los hacen? Los que Dios les da el don. Entonces generalmente la persona que ministra en sanación puede ser usada en un milagro también. ¿Por qué? Porque de una sanación viene un milagro. Entonces de la sanación de cualquier fiebre viene también un milagro de caminar una persona de una silla de ruedas. Entonces los milagros van unidos al don de la sanación. Y lo mismo que la profecía. La profecía generalmente consiste en ser misionero, en ser pregonero de la palabra de Dios. La profecía es precisamente el anuncio. Todo profeta anuncia, todo profeta denuncia el pecado, como lo hizo Juan el Bautista. Y todo profeta renuncia al pecado para poder servirle a Dios. Entonces, el don de profecía es uno de los dones a los cuales San Pablo, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, nos exhorta que tenemos que aspirar. Se aspiren, dice en Romanos 12:31. Y en Primera de Corintios 14:1 dice, aspiren al don por excelencia, que es el don de profecía. Porque el don de profecía es como lo que le pasó a los apóstoles. Eran pescadores y el Señor les dijo, hasta aquí van a llegar pescando esas clases de peces. Desde ahora van a pescar hombres, porque a Dios lo que le interesa de verdad es lo espiritual. Entonces, aspirar al don de profecía, aspirar a servicio de Dios. Y obviamente dice también el sexto carisma, el don de discernimiento. Sin el discernimiento nosotros nos hace falta una lupa para poder entender cómo y en qué línea poder nosotros orar o caminar. Nosotros tenemos que tener el don del discernimiento para entender cuándo está actuando el enemigo, cuándo está actuando lo humano, cuándo está actuando lo espiritual, ¿verdad? Son áreas que nosotros sabemos que el hombre se compone por las tres, por el alma, por el cuerpo, que es carne, y por el espíritu. Si no tenemos el don del discernimiento, o le vamos a echar todas las culpas al demonio, o le vamos a echar todas las culpas al humano, que por tu pecado, que por tu error, o le vamos a echar todo al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, tenemos que dividir y ser comprensivo y tener discernimiento para saber cuándo la acción es de Dios, cuándo la acción es del demonio. Fíjense ustedes que hay gente que
que cree mucho en una medicina que hay alternativa, donde colocan inyecciones y hacen muchas cosas. Y si le buscamos la raíz a eso, pues nos vamos a tener el discernimiento de que no viene de Dios. Y hay que tener todo eso presente. Entonces, hay muchas cosas que si no tenemos el suficiente discernimiento, podemos estar cayendo en todos esos errores por falta de luz, ¿verdad? Entonces, la lupa de Dios es el discernimiento. Ojo, eso no es de Dios. O sí, eso es de Dios, ¿verdad? Hay gente que no sabe ni siquiera discernir si una persona es de Dios o no. Entonces, la persona está enseñándoles, está orando, está llevando la palabra. ¿Será de Dios o no será de Dios? Pues tienes que discernir que entre una persona de Dios y un brujo hay una gran diferencia. Por su fruto los vas a conocer. Entonces, todas estas cosas que nos van llevando a conocer y a discernir, es un carisma que Dios nos regala, ¿verdad? El séptimo carisma es el orar en lenguas. El orar en lenguas es un carisma que Dios usa sobre todo para alabarlo a Él, para bendecirlo y para la persona que tiene el don comunicarse con Él. Es un crecimiento más para el que lo tiene que para el que lo escucha. En el don de lengua uno se comunica con Dios, se siente su presencia y Dios lo entiende. Pero hay otro don y es el don de interpretar las lenguas. Si nosotros tenemos el don de interpretar las lenguas, obviamente nosotros vamos a saber que estamos orando. San Pablo siempre dijo, si alguien tiene el don de lengua, pues que tenga el don de interpretarlo y que vaya orando y vaya interpretando, o que alguien interprete. Porque generalmente las personas que oran en lengua, que a veces son imitaciones que hacen cuando no viene del Espíritu. Ojo con eso, hay personas muy equivocadas. Hay personas que escuchan a otro orar en lengua y dicen, yo también voy a orar en lengua. Y si aquella dijo, arraca, taca, taca, también voy a decir lo mismo y es facilito. Y eso se siente que no viene de Dios. También orar en lenguas diabólicas que no vienen de Dios, pero ya eso de pronto es lo que decía ahorita, por su fruto los conoceréis. No puede salir agua amarga de un manantial de agua dulce. Entonces, los dones generalmente, los carismas, el don de lengua, el don de interpretar la lengua, son dones y son carismas que Dios usa como un vehículo de transporte para el servicio de Dios. Casi por lo general, a mí se me viene mucho el don de lengua cuando hay liberación. Cuando hay liberación es fuerte. Entonces, en Romanos 12:31, el Señor dice que aspiren a los mejores dones. Y todos son para la gloria de Dios. Con los dones nosotros aprendemos a alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria, toda la alabanza se le debe a nuestro buen Dios. Entonces, hoy vamos a enseñarles unos pasos que tenemos que tener para nosotros recibir esos dones, ¿verdad? Ya hemos visto que a través de los sacramentos nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? En el bautismo. Luego sabemos que recibimos cuando hacemos la comunión por primera vez, ahí recibimos el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos la confirmación, el señor arzobispo nos unge con el santo crisma y en esa imposición de manos recibimos el Espíritu Santo. Y también en la confesión o en el sacramento de la reconciliación. Sabemos que en Juan 20:21 el Señor sopló sobre los apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo y a todos los que ustedes les perdonan los pecados, están perdonados. Pues hay transferencia de espíritu, hay transferencia de unción cuando el sacerdote nos hace una absolución por nuestros pecados. Entonces, en los 7 sacramentos, ¿qué recibimos? El Espíritu Santo. En el sacramento de la extrema unción,
Por eso el que se va allá, que está de partida, que recibe la extrema unción, está recibiendo el Espíritu Santo, que es el que nos debe acompañar eternamente. En el orden sacerdotal, en la imposición de mano del señor arzobispo, el que se va a ordenar como sacerdote para un ministerio, recibe el Espíritu Santo. Las parejas, las familias, cuando hay una pareja que va a la iglesia y un ministro celebra el matrimonio, está recibiendo el Espíritu Santo. Por eso hay una gran diferencia entre una pareja que viva en unión libre o en adulterio a una pareja que viva bajo la gracia del Espíritu Santo. Porque la gracia del Espíritu Santo es la que te da facultad para luchar, es la que te da autoridad para enseñar a tus hijos. Entonces, en esa secuencia, nosotros a través de los 7 sacramentos recibimos el Espíritu Santo. Entonces, en esos 7 pasos podemos decir, yo tengo el don del Espíritu Santo. Todos lo tenemos y hemos recibido los 7 pasos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, obviamente ahora viene algo muy especial, ¿verdad? Y es, para nosotros recibir esos carismas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos el Espíritu Santo, ¿ahora qué tenemos que hacer? Para nosotros recibir esos carismas, primero que todo tenemos que tener el don de ser misionero, ¿verdad? Dice Hechos, en el capítulo 8 y el verso 4, y dice también Hechos 22, 21, que el Señor envía, ¿verdad? Y para el Señor enviarnos a nosotros ser misioneros, nos tiene que dar el equipaje. Si nosotros no vamos equipados, estamos corriendo el riesgo de dejar en ridículo la palabra de Dios, el mensaje. ¿Por qué? Porque el misionero va a llevar el mensaje. Entonces tiene que haber coherencia entre lo que tú llevas y lo que tú vas a dar. Si yo llevo vida, porque el mensaje da vida, yo tengo que ayudar a los enfermos que se sanen. Si yo voy a llevar vida, porque el evangelio es vida, yo tengo también entonces que ayudar que la gente se libere. Entonces, para recibir los 9 carismas que enumera San Pablo, obviamente yo tengo que tener un espíritu misionero. Un espíritu misionero. Entonces, el espíritu misionero que encontramos en Hechos 8, 4 y el capítulo 22, 21, Dios envía. Y envía hasta las naciones, hasta los confines de la tierra. Con un espíritu misionero que debe tener la persona vocación, que es cuando se da el don. La vocación es igual a la asignación, es igual a la delegación que Dios hace, es igual a lo que llamamos vocación, o sea, el nacer uno con esa misión, ¿verdad? Entonces, en esa forma de recibir el envío de Dios, el escoger de Dios, el seleccionar de Dios. Dios le dice a Jeremías, yo te seleccioné, yo te aislé, te mandé a vivir solitario, porque lo necesitaba, ¿verdad? En el caso de María, una mujer cometió un error y trajo el pecado a la tierra. Una mujer fue la escogida para traer la palabra en vivo y en directo, ¿verdad? Entonces, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? En la mujer hubo el pecado y sobreabundó la gracia, porque si por una mujer vino el pecado, por una mujer vino la salvación, que es María, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder llevar esa misión, obviamente, ¿qué le pasó a María? Fue llena de gracia, fue llena del Espíritu Santo. Fue la primera misionera que salió a evangelizar y a llevar el cristianismo por todas partes. Fue tan fuerte que cuando abrazó a su prima Isabel le transfirió ese Espíritu Santo
hasta su propio vientre, que le recibió su propio hijo también. Entonces, por excelencia, la misionera y enviada a transferir la unción y a llevar la unción a la familia es María. María lleva la unción hasta los niños que no han nacido. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, para nosotros tener esos dones y esos carismas, tenemos que tener la vocación de misionero, de llevar la palabra, de llevar a Jesús. Y Jesús entonces equipa con todos esos carismas. Por lo general, toda persona misionera, toda persona entregada, toda persona consagrada a Dios es dotada de todos estos carismas. Entonces, el segundo paso que podemos entender está en Lucas 4:18. Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar, a liberar, ¿verdad? Entonces, así como Jesús fue enviado por el Padre, entonces Jesús dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, para que vayan, para que sanen. Entonces, no se les haga extraño, ni muy extraordinario, el que una persona que es misionera sea usada por Dios. Al contrario, debemos aprovechar los carismas que son usados en la persona que es misionera, ¿verdad? Fíjense que Elías era misionero, llegó a la casa de Ana, ella no podía tener hijos, le dio un hijo. Generalmente donde quiera llega un misionero, llega a traer bendición, porque no va solo, va en nombre de Dios. Entonces, el segundo paso que encontramos es estar nosotros preparados para nosotros saber liderar, para nosotros saber liberar, para nosotros saber sanar. ¿Por qué? Porque una persona que no está preparada, y obviamente la preparación la hace la oración, el ayuno, la consagración, la entrega, el aborrecimiento del pecado y la conversión, ¿verdad? Todos estos pasos que ya hemos visto atrás son los que nos van a llevar a una preparación. Para una persona estar preparada, consagrada a Dios, entonces puede salir a hacer misión. El misionero debe estar preparado como el soldado, equipado, todas las armaduras debe llevarla. Y entonces, ¿qué pasa? Que en toda esa misión, el que es contrario a Dios, que es el enemigo de Dios y es enemigo de los hijos de Dios, lo vamos a encontrar. Hay personas que dicen, a mí no me gusta el don de liberación. Yo pienso que a nadie le gusta. Son poquitos los que piden, Señor, regálame el don de liberación. Porque hay que enfrentarse uno con ese paciente, es desagradable. Es desagradable. Maluco, decía el padre Luis Guillermo Correa en una charla que nos daba una vez. Es feo. Y de verdad que es feo. A los que le tienen un poco de miedo le producen más miedo y terror todavía. A los que no le tienen miedo, Dios les da poder y autoridad sobre él. Y una de las cosas que nosotros tenemos que perder siendo misioneros es el miedo. Yo recuerdo que una vez fui a un pueblo de Medellín, el Carmen de Viboral, y hay una amiga en Medellín que me quiso acompañar. Yo salí del aeropuerto en una van hasta el pueblito del Carmen. Y allí pues me fueron a recoger. Y como la casa quedaba cerca de donde me dejó la van, nos fuimos a pie. Mientras íbamos de camino hacia la casa, vi a Jesús. Vi cuando se acercó a mí y se incorporó en mí. De antemano sabía que iba a hacer algo. Obviamente llegamos a la casa y la señora muy amablemente nos tenía preparado, como siempre, cuando uno va a Medellín, la bendita bandeja paisa con los frijolitos y todo, que son tan ricos. La señora dijo, aquí les tengo almuerzo. Nosotros llegamos más o menos como
como horas después de almuerzo. Entonces, yo estaba almorzando y estaba comiendo, pero yo tenía la unción, yo sentía la presencia fuerte del Espíritu Santo. Eso quiere decir que me estaba ministrando, me estaba preparando para lo que venía. Después que terminé lo de la mesa, me levanto y digo, denme permiso, voy a un baño. Me dijeron, sí, hermana, entre, que ahí está el baño. Mi compañera, la que me había estado acompañando, ella se queda todavía en la mesa. Entonces yo entro al baño. Cuando yo voy a entrar al baño, hay una cortina que divide la sala con el baño, una cortina grande. Detrás de esa cortina estaba la persona a la cual yo era enviada a ayudarla. Era una joven que había dejado de ir a la iglesia. Se había encerrado sin dar explicación, pasaba llorando todo el tiempo. Aborreció a los hijos, no quería saber de nadie y su familia estaba muy preocupada. Entonces me llamaron que fuera a ayudarla y así fue. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando iba de entrada para el baño, esta persona estaba ahí en la entradita de la puerta. Yo no sé quién es, porque yo acabo de llegar, yo no conozco a nadie en la casa, solo la persona que me recibió y me está atendiendo. Pero yo voy a entrar a un baño que tampoco sé de dónde queda ni qué hay allá dentro de ese cuarto. Y obviamente estaba allí la persona a quien iba dirigida la liberación del poder de Dios. Por eso les digo, estén preparados y listos, como dice el apóstol San Pablo en Efesios 6. Estén listos para salir a anunciar el mensaje. Salir a anunciar el mensaje no es coger una libreta y decir, bueno, esto es lo que voy a decir. No, estar listo es estar preparado bajo la unción de Dios, en gracia de Dios. Entonces, en el momento en que yo iba a entrar y la muchacha me vio, lo que tenía ella con lo que llevaba yo, se encontraron. Se encontraron. Cuando Jesús se encuentra con los demonios gritan, Jesús, hijo de David, no te metas con nosotros, no nos atormentes. Así sucede cuando tú llevas ese don. No nos atormentes. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando ella me vio, ella comenzó y le dio una convulsión y cayó al piso y comenzó a revolcarse y a vomitar y de todo. Entonces mi amiga que estaba todavía en la mesa, ella me decía, Eli, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué no esperaste que yo comiera para ayudar? Es que ahí es donde está la cuestión, ¿verdad? Entonces, en Hechos 16, versos 16 al 18, nosotros encontramos que a Pablo le pasó igual. Pablo iba, pero él iba bajo la unción, ¿verdad? Hay que caminar bajo la unción, bajo la prevención. Pablo iba y de repente apareció una endemoniada, una mujer que adivinaba, tenía un espíritu que adivinaba. Y cuando esta mujer sale al encuentro de Pablo, ¿qué pasó allí? Que esta mujer fue liberada en el instante. ¿Qué hizo Pablo? Pablo la liberó. Y en San Marcos 9 encontramos que Jesús iba y salió un señor, mira, mi hijo me le está dando un ataque, un demonio lo persigue, lo tira al suelo, lo revuelca y lo hace vomitar y de todo. Y Jesús dijo, traigan acá al muchacho, y lo liberó. San Marcos. Entonces, si nosotros decimos, no, yo soy misionera, yo voy a llevar el mensaje, pues lo más seguro es que el Señor te va a dotar de esos dones, porque los vas a usar. Los vas a usar. Es lo mismo que cuando tú te casas. Si tienes el don del matrimonio, tienes que saber que tienes que prepararte porque vas a tener unos hijos, porque vas a tener unas tareas, porque vas a tener unas obligaciones, porque vas a tener unas complicaciones muchas veces, ¿verdad? Entonces, si no te dotas de una sabiduría, ¿cómo vas a guiar a tus hijos? ¿Cómo vas a tener paciencia con el esposo o con la esposa? ¿O cómo vas a dirigir tu hogar?
Igual nosotros tenemos que tener la preparación. Matrimonio no preparado es matrimonio seguramente separado. Entonces, así sucede con el misionero. El misionero no puede decir yo voy a llevar esta misión, pero cuando vengan los problemas voy a salir corriendo. Al contrario, tienes que ir preparado porque en cualquier momento Dios va a usar lo que te ha dado. Y el carisma es usado por el Espíritu Santo, no por la persona. Nunca creas que el carisma lo manejas tú. El carisma es un don del Espíritu Santo. Él es el que lo maneja. Él es el que lo usa y por eso es tan importante saber que los carismas son bien usados, bien ministrados con sabiduría, porque el que lo usa es el Espíritu de Dios. Nadie puede decir yo voy a usar este carisma. Si lo está usando humanamente se va a hundir, humanamente le van a llegar problemas, humanamente se va a enredar y hasta el diablo le va a dar una paliza. Pero si es ministrado por el Espíritu de Dios, todo te va a salir bien, vas a salir en victoria en todo. Una de las cosas que debe tener la persona que va a recibir carismas, y lo digo en voz alta, es ser una persona desprendida, despojada de todo materialismo. Segunda de Corintios 8 y el verso 9 está hablando de que la persona tiene que tener el don del desprendimiento, de la pobreza, de todas estas cosas que conocemos en la gente que tiene dones y carismas. No puede ir unido los carismas y los dones con una persona que sea muy ambiciosa a lo material. Hay gente que quiere manejar las dos cosas, nunca va a poder manejar. El Señor dice, nunca podrás amar a dos señores porque odiarás al uno y amarás al otro. No se puede servirle a Dios y al dinero. Entonces, 2 de Corintios 8:9, Hechos 4:34, Santiago 2:5, el Señor nos está enseñando que generalmente el que lleva los dones y los carismas son personas desprendidas. El padre Emiliano Tardí tenía una historia. Él decía, en los viajes que él hizo por los 5 continentes del mundo, él tuvo la experiencia de recibir unos colmillos, unos marfiles que le regalaron, y él dice que eso es muy valioso, eso tiene como que un precio muy alto en ciertos lugares, no sé dónde. Pero él dice que desde el día que le regalaron esos colmillos, y que eran pesados y que tenía que pagar sobrecupo en las maletas cuando viajaba y todas esas cosas, él dice que él estaba predicando y orando por los enfermos y tenía los colmillos en la mente. Y apenas salía del servicio, iba y miraba debajo de la cama del hotel para ver si los colmillos estaban ahí, porque generalmente él los escondía, que nadie se los robara. Y un día decidió regalarle esos colmillos a alguien y se dio cuenta que después que regaló los colmillos andaba liviano, andaba sereno, andaba tranquilo. La persona que se dedica al servicio del Señor como misionero, por eso el Señor fue muy sabio. Él le dijo a sus misioneros, no lleven nada, ni siquiera sandalia de repuesto. Donde ustedes vayan tienen que darles comida. El trabajador tiene derecho a su paga, a ti te tienen que dar de todo. Y el mismo Dios suscita en las personas el querer darle a ese misionero. Y él dice que ni un vaso con agua se queda sin la recompensa. Entonces, el salmista dijo, no me niegues nada porque voy a renegar de ti, pero tampoco me des demasiado porque entonces voy a huir de ti. En un balance y en un nivel lo mantiene el Señor. ¿Para qué? Para que pueda servirle. Porque si pone la mano en el arado y mira para atrás, no puede. Si tiene la riqueza metida en la mente, acuérdense del joven que le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Guardar los mandamientos. Ya los he guardado, ahora vende lo que tiene.
y ven y sirven. Por eso es que hay una clave tan importante en que no puedes servir a dos señores. El Señor te va a hacer a ti rico en la fe. Rico en la fe. Y lo más lindo de esta riqueza, como dice Santiago 2:5, es que Él prometió que como buen pastor no te va a faltar nada. Miren tan lindo que Él dice, el que dejare todo por mí va a tener 100 veces más de lo que dejó. Si dejó una casa va a tener 100 veces más, 100 casas más. Y va a tener la vida eterna por excelencia, va a ganarse el reino de los cielos. Entonces, es indescriptible la riqueza en Cristo Jesús. A mí me pasa algo, yo he sido misionera de tiempo completo. Y a veces me ha faltado tiempo, o me falta tiempo, para visitar todas las casas que me invitan. Hermana, venga a mi casa, quiero brindarle un almuerzo, quiero brindarle algo. Y a veces digo, quisiera tener tiempo, pero no puedo porque no hay tiempo. Porque le falta a uno tiempo para uno disfrutar todas las bendiciones. En este momento he recibido invitaciones de México, invitaciones a Estados Unidos. He recibido invitaciones aquí en Colombia, en Medellín, invitaciones a Bucaramanga. Que uno quisiera como tener tiempo para disfrutar todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene la suficiente fe, no es rico en fe, lo primero que va a pensar es, si yo me dedico a Dios, ¿de qué voy a vivir? Vas a vivir sin ambición en primer lugar. Vas a vivir sin preocupaciones, sin avaricia, desprendido y despojado de todo lo material. Pero vas a tener 100 veces más, y eso está comprobado, ¿verdad? Porque donde tú llegues, eres bien llegado. Y es maravilloso ver, a mí me pasan cosas muy hermosas y le doy la gloria a Dios. A veces voy para un banco, ¿verdad? Y hay una fila grande. De pronto escucho una voz por allá. Hermana Eli, véngase por este lado y la atiendo. Se abren las puertas. En las EPS, a veces me sorprendo que voy a sacar una cita y de pronto, hermana, ¿qué va a hacer aquí? Venga para acá y yo la atiendo. Todas las cosas se las pone el Señor a uno. Recuerdo que una vez dijeron que iban a hacer las aperturas de las EPS y iban a dar los subsidios de salud. Y mi hermanita, que está muy pendiente de eso, ella me dijo, Eli, mañana te toca a ti, porque es por letra. Mañana toca la letra E. Entonces yo la miré y le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, ya mañana si no vas te vas a quedar por fuera del subsidio de salud. Entonces me preocupaba mucho porque es importante tener esa EPS, ¿verdad? Pero yo tenía un ayuno en el bosque. Y yo dije, ¿ahora qué hago? O me voy para esa fila que hay allá en la Plaza de Toro, creo que era en el Coliseo del Combate, o me voy para mi ayuno. Le dije, Señor, encárgate de esa EPS y yo me voy para el ayuno. Tú sabrás, pero yo creo en ti y la misión mía es esta. Y Él ha prometido que si tú haces las cosas de Él, Él hace las tuyas. Entonces yo me fui para el ayuno. Después que terminé el ayuno, dice la muchacha que me atendió, que estuvo con nosotros ahí en su casa, dice, hermana Elia, ¿a usted le gusta el arroz chino? Y yo, sí, claro, a mí me gusta. Me dijo, bueno, yo le mandé a comprar un arroz chino porque como no hicimos almuerzo, le hemos hecho a domicilio. Ok. Trajeron un arroz chino muy rico. La muchacha me decía, hermana, coma, que eso es para usted, coma, con Coca-Cola, con gaseosa, coma. Y a mí me gusta mucho comer. Por algo era que estoy como subidita de kilos. Entonces yo comía, ¿verdad? Generalmente yo uso batas anchas. Y las batas anchas en una persona robusta, y como si fuera poco, en una persona con una porción triple de arroz chino, forma un embarazo casi de 9 meses. Cuando eran por ahí las 2 de la tarde, yo me acordé de la dicha
reunión allá en el Coliseo del Combate para entregar los afiches, las cuestiones de salud. Yo dije, bueno, voy a llegar hasta el Coliseo del Combate a ver cómo está eso. Si veo la cosa buena, me quedo. Y si no, pues me voy para mi casa. Dios sabrá qué va a hacer. Entonces ofreció una niña y me dijo, yo la llevo en mi carro, hermana. Miren, el Señor le da uno carro, le da uno chofer, le da gasolina, le da todo, se lo pone allí. Cuando tú le sirves a él. Entonces ofreció una niña en llevarme en su carro. Llego al Coliseo del Combate y veo alrededor de unas 10,000 personas. Ella me dejó allí. Yo dije, bueno, voy a llegar, voy a ver qué hago, qué es lo que están haciendo aquí. Me acerqué a una fila y vi a unas señoras y unos señores ya mayores. Les veo su carita así como desencajada, como un poquito afligidos. Y les pregunté, ¿desde qué hora están aquí? Me dijeron, estamos aquí desde las 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, el día anterior, desde las 8 de la noche. Yo dije, wow, esto no es para mucho, esto es para macho, yo me voy. Pero me dio pesar de verle las caritas a ellos como tan afligidas. Y me acerqué a una chaza que estaba por ahí cerca. Y en esa chaza estaban vendiendo jugos, empanadas, cositas así. Y me acerqué a una chaza de esa y compré empanadas, jugos, papitas. Y a los más que veía así como muy afligidos, me acerqué a ellos y les dije, aquí les traigo papitas, les traigo agüita para que tomen y aguanten el trote de esta fila. Cuando estoy como una buena samaritana, brindándoles mi cariño, mi preocupación que tenía por verlos así, viene un policía con un bolillo. Me gritó feo, me dijo, oye, ¿tú qué haces ahí? Yo le dije, estoy dándoles estas cositas a estos señores. Tú no sabes que el puesto de las preñas es allá adelante. Yo le dije, ¿cómo así? Entonces vino el señor y me llevó de la mano, pero corriendo a prisa, porque ya había parido una mujer en ese lugar y ellos estaban muy asustados cuando veían una señora con un barrigón grande, porque se le podía venir el bebé allí. Entonces este señor pensó que mi embarazo de arroz chino era un bebé que tenía en el vientre y me llevó a prisa a que hiciera filas. Cuando entré a la fila de las embarazadas, yo miraba y yo decía, ahora sí no me conviene aquí que nadie me conozca porque van a decir la hermana Eli qué hace en la fila de las embarazadas. Entonces yo me quedo ahí haciendo caso de lo que el tipo me decía y me di cuenta que era un plan del Señor. ¿Por qué? Porque de inmediato me dijeron, la siguiente, y la siguiente era yo. Y yo paso, me entregan el carnet de salud y salgo de allí. Y fue cuando analicé y dije, verdaderamente que Dios bendice a los que le obedecen y a los que creen en Él. Entonces Él prometió que tendrías 100 veces más y tendrías la vida eterna. Uno se da cuenta que en todo el Señor tiene su mano metida. Se valió de ese arroz chino, se valió de mi cuerpo tan esbelto para estar allí embarazado, que el Señor permitió que antes que fueran las 5 de la tarde ya yo estaba aquí en mi casa sin haber hecho fila. Entonces, todas estas cosas que uno analiza en el caminar son sinnúmeros de testimonio que podemos dar cuando uno camina bajo la acción del Espíritu Santo en el servicio a Dios. Entonces, en el tercer paso que estamos viendo es ser desprendido, ¿verdad? Ser desprendido, ser despojado. Porque el Señor ha dicho, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. Él está siempre ahí. Siempre está ahí en cosas sencillas y pequeñas. Uno ve cómo el Señor se manifiesta. El Señor da lo que uno necesita. El cuarto paso es importante para recibir esos carismas y es tener el don de interceder por los demás. Dice Colosenses 4:12 que había un hombre que se dedicaba a la intercesión, ¿verdad? Y para nosotros dedicarnos a interceder por los demás, tenemos que tener el don. Tenemos que tener esos dones, porque igual yo no puedo estar intercediendo por un enfermo si no se va a sanar. No puedo estar intercediendo por una persona que se libere de algo si la persona no se va a liberar. Yo no puedo estar pidiéndole a Dios que ayude a esa persona o que me dé entendimiento para ayudarla si no tengo el don de interceder.
Entonces, para tener los dones, tengo que tener el don de intercesión primero, ¿verdad? Que es un servicio. Entonces, en Colosenses 4:12 podemos entender que hay que tener el don de intercesión para recibir los carismas. En el quinto paso podemos comprender que para también recibir estos carismas, yo debo también tener el don de liderar. El liderazgo es un don para nosotros poder ayudar a los demás. Si yo no tengo el don de liderazgo, no voy a saber ministrar los dones, los carismas, ¿verdad? Entonces, para recibir esos carismas, yo debo tener el don de liderazgo, para saber organizar, para saber mandar, para saber hacer las cosas perfectas que le agraden a Dios, ¿verdad? Dice Romanos 12, el verso 8, si Dios te llamó a ti a ministrar, si Dios te llamó a ti a servir, tienes que saber hacer, ¿verdad? Vemos nosotros que hay personas que no reciben el don de los carismas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no tienen el don de liderar. Para recibir nosotros carisma tenemos que tener el don de liderar. Si yo no tengo un liderazgo cimentado en la palabra de Dios, voy a liderar humanamente y humanamente me voy a equivocar. Entonces, para yo usar el don de los carismas, debo saber liderar. ¿Cómo voy a liderar a un enfermo? ¿Cómo voy a decirle, mire, usted lo que tiene que hacer es confesarse? Tengo que tener el carisma del conocimiento y todo, pero si tengo el don del conocimiento, si tengo el don de la ciencia, si tengo el don de la profecía, pero no sé liderar a esa persona, ¿a dónde lo voy a enviar? Le voy a decir, no, para que tú te liberes tienes que ir a un... Yo no puedo hacer eso. Tengo que saber liderar, ¿verdad? Entonces, el Romanos 8, 12:8 dice que tenemos que tener el don por un consejo, por una dirección espiritual, tener liderazgo. Entonces, el sexto paso nos está diciendo que el mismo liderazgo nos tiene que dar también el don que está en Hechos 14, verso 22, y es el don de exhortar. Hay personas que le dicen a uno, ay, qué regañada me llevé, fui por lana y salí trasquilado. Porque es que en la exhortación está el uso con un liderazgo. Entonces van de la mano el liderar y el exhortar. El liderar, como buen padre, como buen pastor, tienes que saber guiar a tu grupo. Con la autoridad, viene del Espíritu. Hechos 14, 22. El séptimo paso que también tenemos que conocer para recibir esos carismas es el don del servicio por excelencia. El misionero, el líder, el exhortador, si no tiene el don del servicio, está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque todos estos carismas, todos estos dones que desarrolla el Espíritu Santo con una potencia fuerte, poderosa, se da cuando la persona tiene el don del servicio. El don del servicio se desarrolla en muchas maneras.
Por eso es tan importante comprender que no solamente los dones espirituales son importantes. ¿Por qué? Porque también vienen los servicios que el Señor regala como arte. El arte, el servirle a Dios en un arte, es un carisma, es un don que Dios regala. Y todos nosotros tenemos que comprender que para que una persona, por ejemplo, yo me quedo admirada de los que hacen los bordados. Hay personas que se dedican a bordar los elementos litúrgicos, como son el alba, la estola, hacen un sinnúmero de dibujos bordados hermosos. Eso es un don que Dios regala. Lo mismo que los médicos, las enfermeras, si no tuvieran ese don de cuidar enfermos, no lo usan espiritualmente, pero lo usan en su ciencia. Esos son dones que Dios regala. Los que preparan los alimentos. Hay personas, por eso existe la ciencia. Hay personas que se dedican a preparar alimentos y a atender al público. Eso es un don, una gracia, que hay que ejercerla y ojalá bajo la gracia de Dios. Por eso en Efesios 4 dice que Él subió al cielo y desde allá envió dones. No todos son maestros, no todos son profetas, no todos tienen lo mismo, ¿verdad? Entonces nosotros, Eclesiastés, en el capítulo 5, 19, encontramos allí también que el Señor nos enseña. En Juan 4, 10, el Señor nos dice, si conociéramos el don de Dios. Hechos 2, 38. Y lo más lindo es que en Romanos encontramos nosotros que el Señor dice que el don que nos regala y dice también primero Romanos 12:30 dice que tenemos que aspirar a los mejores dones. Yo pienso que los mejores dones son los espirituales. Y dice también primera lo va a llamar talentos, ¿verdad? No hay que descuidar los talentos. Los talentos, que son también gracias, dones especiales que el Señor nos da. Primera de Timoteo 4:10 dice que hay que avivar el fuego y no dejarlos apagar, porque son gracias especiales que el Señor nos regala y tenemos que ponerla precisamente al servicio del pueblo de Dios. Cuando nosotros ponemos al servicio todos esos dones, todos esos carismas, nosotros vamos entendiendo que estamos sirviéndole al Dios vivo. El don de hospedar personas en su casa. El don de brindarle comida al hambriento. Son gracias, son dones que el Señor va regalándole a cada persona para su propia salvación. Si nosotros lo sabemos usar con sabiduría, podemos nosotros examinar nuestros sentimientos, nuestra conciencia y poder comprender a qué fui llamado. Y Dios que evalúa y también bendice a la persona que usa esos dones con responsabilidad. Los resultados son
positivos. Vas a encontrar positivo en todo lo que tienen apertura, y los que dan y confirman que es un don de Dios son los que se benefician con eso y los buscan y persiguen a los que tienen esos dones en cualquier área que lo tengan. Entonces espero que hoy hayamos aprendido algo importante para nuestras vidas, y es comprender quiénes y cómo debemos recibir esos dones, que lo más importante es la inteligencia y la voluntad, que es la facultad propia de un hombre bendecido, de una mujer bendecida. Primera de Pedro 4:9 y Hebreos 13:1. Quiere decir que el hospedar a una persona en su casa es un don. Primera de Corintios 12:28. El que ayuda a una persona en cualquier área, ese es un don. Y por excelencia el don del servicio, que está en Filipenses 2:30. Entonces hoy vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé la habilidad de nosotros comprender cuáles son los dones que tenemos y humildemente ponerlos al servicio del Señor, para que esos dones y esa facultad que Él nos da de servicio no se entierren como los que enterraron los talentos, y cuando el Señor regrese podamos responderle. Que si tiene la mano, decirles hoy es que la unción se transfiere. Los huesos. Le dijo: quiero que tú me regales un regalito especial, y es que me des una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías se la transfirió. Entonces los dones se transfieren. Una persona que tenga dones puede orar por otras personas que necesitan tener esos dones, y si tiene fe lo recibe. Si tiene Espíritu Santo lo recibe, porque los dones se transfieren. Entonces vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos dé dones y carisma para servirle al Señor con humildad y con sencillez. Que nos dé primero que todo la gracia de la humildad, para en todo darle la gloria a nuestro Señor Jesús. En esta mañana, mi querido hermano y hermana, Dios está aquí con nosotros. Él es grande y poderoso, quiere bendecirnos. Ven y llama al Espíritu Santo que venga sobre tu vida. Y hoy, por excelencia, escríbelo en una libreta y dile: Señor, hoy quiero pedirte que me regales este don. No importa a qué clase de don hoy quieres arriesgar, solo tienes que pedirle a Dios que te prepare para ejercerlo, porque después de recibirlo tienes que ejercerlo. No lo puedes guardar como los que guardaron los talentos o los metieron en un banco y no volvieron a moverlos. Vamos a hacer de este momento, de esta mañana, un momento de gracia. Vamos a pedir a Luchi que si ya tiene la alabanza, vamos a escucharla un poquito. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. ¿Me recuerdan el nombre? Ven, Espíritu Santo, hermana. Puede ser, bautízame, Espíritu Santo, bautízame, Señor, con tu Espíritu. Ok, un momento. Vamos a colocar una alabanza. ¿Para qué? Para entrar en sintonía con el Espíritu Santo. Señor quiere regalar gracias, dones especiales en los que aman a Dios, en los que quieren servirle a Dios. Yo sé que el Señor en esta mañana te ha preparado y te ha
has mirado y tú también le has pedido a Él que regale esos dones, esas gracias especiales. Prepárate para esta alabanza. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. El fuego del Espíritu de Dios, el fuego del Todopoderoso, del Santo de Israel. Él está aquí. Él dice, mírame a mí, yo soy el que regalo todos los dones, los carismas. Soy el que bautizo con Espíritu Santo. Hoy quiero que lo mires a Él. Míralo ahí donde Él está. Hoy te está mirando a ti. Hoy te está examinando a ti. Tal vez le has pedido muchas cosas
Pero una sola cosa el Señor quiere, como le dijo a María. En Lucas 10, verso 40, 42. El Señor vio que María estaba preocupada por muchas cosas. Marta. Marta y María eran dos hermanas, que eran hermanas de Lázaro. Jesús las visitó y María se quedaba al lado del maestro escuchándolo y aprendiendo de él. Y Marta le reclamaba al Señor: Señor, ¿por qué María se dedica a ti y no me ayuda? Y quien se dedica a las cosas, a los oficios, a las cosas materiales, no puede recibir esos dones que son espirituales. Para recibir eso hay que tomar una decisión y decir: yo voy a ser ese misionero de Dios, voy a ser ese servidor de Dios, voy a ser amigo de Dios, voy a dedicarme a Dios, para que el Señor derrame todos estos dones. Hermano y hermana, ¿no será que Dios a ti te tiene escogido? ¿No será que Dios a ti te tiene escogida? Y por eso tal vez no te ha dado tantas cosas como las que tú le has pedido. Ese es un discernimiento que tienes que tener. O muchas veces el Señor a ti te ha dado muchas veces su presencia, has sentido fuerte el Espíritu Santo. ¿No será que tienes un llamado? ¿No será que el que te escogió desde antes de nacer quiere que tú le sirvas? Y hoy quiere que tú recibas esos dones para que le sirvas. Y hoy quiere dotarte de esos dones, de esos carismas, para que tú lo entiendas, para que tú lo comprendas. Solo los que hoy el Señor ha escogido podrán recibir esta manifestación del Espíritu Santo en su vida. Solo hoy los que el Señor escoja recibirán esta fuerza y este poder para servirle. El Señor ha mirado hoy la vasija tuya y ha querido llenarla con su presencia. El Señor ha mirado también el desprendimiento que tú tienes por las cosas materiales. Ha mirado la humildad que hay en tu corazón. Y el Señor hoy te quiere como su misionera, como su misionero. Te ha llamado ahora a un servicio especial, algo muy grande. Y hoy podrán ser muchos los llamados, muchos podrán estar en esta plataforma, pero no todos van a recibir eso tan grande que el Señor hoy va a regalar. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero dichoso, valiente y seguro, firme, aquel a quien el Señor hoy haya mirado y le haya dicho: oh, yo tengo mi mano puesta sobre ti. Yo tengo mis ojos puestos sobre ti. A ti te he escogido y a ti te he preparado. Y he derramado sobre ti mi Espíritu Santo para tenerte presente. Quiero que seas mi misionero. Quiero que lleves mi palabra. Yo voy a acompañarte con estos dones porque yo soy el que los doy. Para sanar a los enfermos, para liberar, para romper yugo, para quitar cadenas, para confirmar el mensaje que no va mutilado. El mensaje lleva manos, pies. El mensaje lleva sabiduría, inteligencia. El mensaje soy yo mismo que voy a transferir. Todo eso que tú les vas a dar a ellos, se lo voy a dar yo. Es el Señor Jesús, el misionero por excelencia, el que se incorpora en ti por medio del Espíritu Santo. Y donde tú vayas, va el Señor. Donde tú entres, entra el Señor. El Señor Jesús hoy quiere incorporarse en ti por medio del Espíritu Santo, para que tú seas una misionera auténtica y vaya respaldada esa palabra que tú vas a llevar conforme a la voluntad de Dios, haciendo la obra del Señor. Jesús pasó haciendo el bien y Él quiere que tú pases haciendo el bien. Y hoy el Señor va a tocar tu vida y vas a sentir que tus manos se van a calambrar. Como un calambre vas a sentir en tus manos.
Y en ese calambre, en esa manifestación del poder de Dios, tú vas a recibir dones para sanar a los enfermos. Un crecimiento espiritual vas a recibir hoy, cuando el Señor comience a ministrar, porque Él mismo va a ministrar tu vida. Va a tocarte ahí donde estás. Ya siento aquí en mi espíritu que hay personas que están recibiendo un calor en el cuerpo. Ese calor es una manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Vas a sentir como si la lengua se te aduerme, como si te colocaran anestesia en tu lengua. Y en esa anestesia que tú vas a sentir ahí en tu lengua, el Señor está regalándote el don de orar en lengua. Recíbelo ahí donde estás en el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que van a sentir en este momento que todo el cuerpo se le aduerme. Es una gracia, es una unción poderosa que el Señor está usando, que vas a tener fortaleza en todo momento y en todo lugar para hablar siempre de Jesucristo el Señor. El Señor en este momento va a tocar poderosamente tus manos. Y en ese tocar de tus manos vas a sentir como si las tuvieras entumecidas, dormidas. Es la gracia que Dios está derramando sobre ti. Impondrás las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor está regalándote ahora un fuego, un calor que estás sintiendo en todo tu cuerpo. Es la gracia que el Señor está derramando sobre ti para que tú le sirvas con fuerza y poder, para que el diablo nunca te derrumbe, ni nunca te destruya, ni nunca toque tu alma. Oh, bendito sea el poder de Dios. Hay una unción fuerte y poderosa derramándose ahora mismo. Hay personas que durante la enseñanza se iban compaginando con todo esto, iban entendiendo el propósito y el plan de Dios en su vida y ahora están recibiendo esta gracia, ahora están recibiendo una doble porción del Espíritu Santo. El Señor está ungiendo ahora hasta los huesos. El aceite de Dios está tocando tus huesos. Hay una unción poderosa que se está derramando en ti, en ti, en ti. Y esta unción te va a levantar con fuerza y poder para tú llevar el evangelio hasta los confines de la tierra donde Dios te quiere enviar. Hay una unción poderosa de profeta que el Señor está enviando. Recíbela ahí donde estás en el nombre poderoso de Jesús. Porque la sangre de Cristo ahora te está cubriendo de la cabeza a los pies. Veo en mi espíritu a una mujer que Dios ha escogido y ella no sabía. Y el Señor ahora te va a revelar que Él te escogió. Y te va a hacer sentir ahora un calor y un fuego que te queda en todo el cuerpo. Una presencia de Dios, una fuerza sobrenatural que está entrando en ti. Y esa fuerza se llama carisma, se llama Espíritu Santo, el cariño de Dios que tiene por ti, el amor de Dios que tiene por ti, ahora te está tocando. Recibirás en el nombre de Jesús el poder de la palabra. Convencerás a muchas almas de seguir a Cristo Jesús. Seguirás a Jesús sin que te cueste ningún trabajo. Te sobrevendrán cosas si tú te sobreopones a todas esas cosas. Saltarás los puentes y caerás del otro lado, llevando la palabra. No habrá obstáculo, no habrá ríos ni mares que sean obstáculos para tú no cruzarlos. Remar mar adentro y llevar a Jesucristo. No vas a depender del dinero, sino de la fe que Dios va a sembrar en tu corazón, porque hay transferencia de unción ahora mismo en la fe, para que lleves a Jesús hasta los confines de la tierra. No dependerás de tu fuerza, no dependerás de tu sabiduría, no dependerás de tu talento, no dependerás del dinero, no dependerás de ti, dependerá de la fuerza sobrenatural que ahora el Señor está derramando sobre ti. Recíbela ahí donde está, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor está transfiriendo unción de siervo, unción de misionero, unción de personas que le están diciendo a Dios que sí, que sí, que sí. El Señor te ha estado llamando desde hace muchos años. El Señor estaba atrás de ti. Y ahí es el día que le digas a Dios: ya, Señor, tómame, envíame, haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, para hacer tu santa voluntad. Y ahora recibe una doble porción del Espíritu Santo sobre tu vida y te acompañará en la profecía y te acompañará
acompañará en el envío que Dios hace sobre ti, y llevarás este mensaje y hablarás con sensatez, hablarás con sabiduría, convencerás a los corazones que hay un Dios que salva, y convertirás a mucha gente, y Dios estará contento de ti, se placerá de ti y te dará todas sus bendiciones que están en Efesios 1:3. Serás bendecido en la tierra donde el Señor te coloque, serán bendecidas tu entrada y tu salida, serán bendecido todo lo que tú tocares, será bendecido todo lo que tú hagas, en todo lo que tú hagas te saldrá bien, y el Señor responderá a tu llamado, el Señor responderá a tu oración, el Señor estará contigo y se sentirá contento y dirá: este es mi hijo en el que yo me plazco, esta es mi hija en la que yo me siento feliz. Recibe ahora esta gran bendición que Dios tiene preparado para los que le han dicho que sí, han recibido ese espíritu misionero y le han dicho a Dios: dejo el mundo atrás y he decidido por Cristo. Alábalo y bendícelo, adóralo. Señor, estás ministrando, Señor, estás tocando. El Señor está ungiendo ahí desde ese lugar donde tú trabajas, ahí en esa empresa donde tú estás, desde ahí te va a usar poderosamente el Señor. Desde esa casa donde tú estás, desde ahí te va a usar poderosamente el Señor. Desde ese estado donde tú te encuentras, ahí te va a usar poderosamente el Señor. Desde ese estado donde tú te sientes pobre, miserable, ahí te va a usar poderosamente el Señor. Ahora siente en tu brazo derecho que hay una unción poderosa. Ahora siente en tu brazo derecho que está la unción y el poder de Dios entrando en tu vida, y recibe los dones, recíbelo, porque Dios se los da a los que Él quiere, a los que Él ama y a los que Dios ha escogido. Si tú eres escogido, si eres escogida por Dios, Dios te está dotando de carisma. Comprenderás de hoy en adelante que cuando ores por un enfermo se sana, cuando tú prediques la palabra, Dios te va a respaldar. Cuando tú lleves este mensaje, muchos se van a convertir y muchos te buscarán para que ores por ellos. Es el Señor usando tu vida, usando la intercesión que tú vas a hacer, y Él te va a respaldar escuchándote y ayudándote. ¿Puedes darle gloria a Dios? ¿Puedes alabarlo, bendecirlo? Dale gracias por este momento maravilloso, porque el Señor es grande y poderoso. Estará siempre contigo la Santísima Virgen María. Ella estará siempre ayudándote a interceder por los demás, porque más que un misionero es un intercesor el que le sirve a Dios. Dale gracias al Señor por este momento maravilloso, por esta gran bendición en el día de hoy. Gracias, muchas gracias, Señor. Dale gracias a Dios. El Señor está derramando su aceite sobre ti. El Señor está derramando su unción sobre ti. Recibe la palabra de Dios, recíbela ahí en tu corazón. Recíbela en tus manos. Si tienes ahí en la mano, tienes la palabra, la Biblia, recíbela ahora. Tómala en tus manos. Levántala bien en alto. Y dile al Señor, como Moisés: reconozco que no sé hablar. Reconozco que no sé, como el ciego. No veo ni siento, pero no dependo de mí. Ahora dependo de ti. Por eso te entrego mi voluntad. Entrégale la voluntad tuya a Cristo. Y mira, el Señor va a hacer de ti maravillas. Dice Hechos 4:13, que por su manera de hablar se daba cuenta todo el mundo que Pedro no tenía ni cultura ni educación. Así no tengas la cultura ni la educación que tal vez tienen muchos teólogos. Dios te va a dar sabiduría y entendimiento para que comprendas el llamado que tienes. Y Dios te va a usar. Te esperan pueblos, te esperan familias, te esperan sitios donde tú te vas a levantar poderosamente a hablar de Dios. Te espera una unción fuerte y poderosa que te acompañará todos los días de tu vida. Y veo en mi espíritu que muchos de tu casa, de tu familia, van a ser predicadores de la palabra. Tus hermanos, tus hijos, tu familia, tus sobrinos van a ser tocados por el poder de Dios. Y muchos en tu casa van a llevar el evangelio de Dios, y Dios va a respaldar esa palabra, y va a haber una congregación de Jesucristo al frente, un pueblo de Dios al frente del servicio del Dios santo y vivo, el único que merece ser servido. La honra y la gloria es para Él, la alabanza, el poderío es para Jesucristo el Señor. Puedes darle gracias por esta gran bendición. La mayor de todas es servirle a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, esto ha sido toda una bendición. Espero que le den gracias a Dios.
Espero que hoy hayas recibido esta palabra con fe y la pongas en práctica. Dios te bendiga y Dios te ayude en la misión que te ha encomendado. Gracias, dale gracias al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.